¿Alguna vez has sentido que lo diste todo por tu familia, solo para que ellos te dieran la espalda sin dudarlo? Esta no es solo una de esas historias de venganza. Es una historia real, dolorosa, injusta y absolutamente inolvidable. Me llamo Julián Romero. Durante más de una década dediqué mi vida entera a la empresa de mi padre. Trabajé fines de semana, cancelé vacaciones, cerré contratos imposibles. No por ambición, sino porque creía en el legado familiar, en el apellido, en la palabra honor. Pero un día, sin previo aviso, mi propio padre me expulsó de la empresa que ayudé a levantar. Me acusó de traición. Me echó como si fuera un desconocido. Y lo hizo con la misma frialdad con la que se firma un contrato sin leer la letra pequeña. No me dieron oportunidad de hablar, ni una explicación, ni una mirada de duda hacia el verdadero culpable. Porque sí, había un culpable, y llevaba mi misma sangre. Te invito a quedarte hasta el final y juzgar por ti mismo. Si alguna vez has sentido que hiciste todo bien y aún así te traicionaron, deja tu comentario con la frase entre comillas, yo también lo viví. Dale me gusta y comparte esta historia. Porque a veces, el silencio también tiene voz. Nací en Valencia, en una familia donde el trabajo duro era ley y el apellido Romero pesaba más que cualquier título universitario. Mi padre, don Manuel Romero, era un hombre seco, estricto, que hablaba poco pero exigía mucho. Fundó Romero Construcciones Industriales desde cero, levantando estructuras para medio país con sus propias manos antes de convertir la empresa en una de las más respetadas del sector. Desde niño, yo quería ser como él. De pequeño lo observaba en silencio, con casco blanco, revisando planos y firmando acuerdos. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, algún día me miraría como a un igual. Ingresé en la empresa a los 18, sin privilegios, como peón de obra. Pasé por todos los departamentos, almacén, compras, producción, logística. Me quemé al sol, me rompí el lomo y me gané el respeto de los trabajadores a base de sudor, no de apellidos. Mi padre nunca felicitaba, pero una vez me dijo, eso estuvo bien, y viví de esa frase durante años. Soñaba con que, en algún momento, reconociera que yo era el hijo en quien verdaderamente podía confiar. No por sangre, sino por hechos. Pero en casa todo era distinto. Mi hermano menor, Adrián, era la luz de los ojos de mis padres. Carismático, encantador, siempre impecable. Mientras yo trabajaba 12 horas, él estudiaba negocios en Madrid y volvía cada verano con nuevas ideas y ropa de marca. Nunca se le exigía, nunca se le cuestionaba. Cuando algo salía mal, se le justificaba. Cuando salía bien, se le celebraba. Yo no le envidiaba, pero sí me dolía ver cómo, a pesar de todo mi esfuerzo, era él quien recibía las sonrisas más sinceras de mis padres. En la empresa, sin embargo, logré abrirme paso. A los 28 ya era director de operaciones. Modernicé sistemas obsoletos, reduje pérdidas, salvé 2 contratos millonarios y organicé la expansión a Zaragoza. Me hice cargo de crisis de personal, negociaciones complicadas y reestructuraciones dolorosas. Mi equipo confiaba en mí. Los clientes me buscaban a mí. Incluso algunos socios externos comenzaron a llamarme el alma de Romero Construcciones. Pero aún así, mi padre seguía presentando a Adrián como el futuro de la compañía. Recuerdo una junta directiva en la que expuse un plan estratégico de 6 meses que nos salvaría de una fuerte caída en ventas. Mi padre asintió con frialdad y luego, sin mirar a nadie, dijo, Adrián tiene algunas ideas también. El silencio en la sala fue incómodo. Todos sabían quién estaba sosteniendo la empresa, pero yo solo respiré hondo y asentí. No estaba allí para competir con mi hermano.
Estaba allí por la empresa, por la familia, por lo que creía que valía la pena. Todo comenzó a tambalearse cuando uno de nuestros contratos más grandes, con una constructora francesa, se cayó sin razón aparente. Pérdidas inesperadas, errores en la documentación, entregas duplicadas. Algo no cuadraba, pero como siempre, me tocó apagar el incendio. Trabajé noches enteras revisando cláusulas, comunicándome con abogados, intentando renegociar plazos. Mi padre no me ayudó. Adrián, en cambio, se fue a Ibiza ese fin de semana porque ya estaba todo perdido. Y aún así, al lunes siguiente, mi padre dijo en una reunión: Adrián tiene razón, quizás es momento de soltar ese proyecto. Yo no entendía nada. ¿Desde cuándo se premiaba el abandono? Fue entonces cuando empecé a sospechar que había algo más detrás de todo aquello. Pero nunca imaginé que esa misma semana, exactamente el 12 de octubre, el mismo día en que se celebraba la Hispanidad, yo estaría siendo acusado de traición dentro de la empresa que había ayudado a levantar. Y fue en ese instante, justo antes de subir al despacho de mi padre por una supuesta reunión de urgencia, que sentí un escalofrío por la espalda. No por miedo, sino por intuición. Algo no encajaba. Algo grande se venía. Algo que pondría a prueba todo lo que había sido, todo lo que había aguantado y todo lo que estaba dispuesto a perder. Así empezó el principio del fin, pero también el comienzo de una verdad que ya no podía quedarse enterrada bajo los escombros del apellido. Subí las escaleras hasta la última planta con el corazón golpeando fuerte, aunque aún no entendía por qué. Mi padre rara vez me llamaba a su oficina sin previo aviso, y menos con ese tono tan seco en su voz. «Julián, ven ya». Cuando llegué, la secretaria evitó mirarme a los ojos. Toqué la puerta y, al entrar, lo encontré solo, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No era la primera vez que lo veía así, pero sí la primera vez que sentí que había una muralla entre nosotros, una que no había construido yo. «Siéntate», dijo sin girarse. Me senté en silencio. En la mesa, frente a mí, había una carpeta abierta con varios folios impresos. Los bordes estaban marcados con sus dedos. «¿Sabes qué es esto?», preguntó, finalmente mirándome con una mezcla de frialdad y decepción. «No», respondí con voz firme pero confusa. «Son correos electrónicos enviados desde tu cuenta institucional. En ellos compartes detalles sensibles de nuestros contratos, licitaciones y precios con valentía, Tets. Nuestra competencia directa, nuestro enemigo». Me incliné hacia los papeles, los ojos temblándome al reconocer mi dirección de correo, mi firma, mis palabras. Pero no eran mías. Yo jamás habría escrito algo así. Jamás. «Esto es un error», dije, tomando los documentos entre las manos. «Yo no escribí esto. Alguien debió haber suplantado mi identidad o accedido a mi cuenta». Mi padre me interrumpió con un golpe seco en la mesa. «¿Crees que soy idiota, Julián? Estos mensajes fueron enviados desde tu ordenador, desde tu IP, con tu contraseña. ¿Y justo ahora vienes con cuentos de hackers? Papá, escúchame», insistí. «¿Crees que, después de todo lo que he hecho por esta empresa, traicionaría a la familia? ¿De verdad piensas eso de mí?». Lo miré a los ojos, buscando una chispa de duda, de humanidad, pero solo encontré una sentencia. «No me interesa escuchar excusas. Has cruzado una línea que no admite retorno. Estás despedido. Entrega tus credenciales y vete. Hoy mismo». Me quedé inmóvil. Las palabras no me salían. Lo único que pude susurrar fue: «No soy culpable». Él se giró hacia la ventana, de espaldas a mí, como si ya no fuera digno de su presencia.
y no te atrevas a volver. Has traicionado nuestro nombre. No mereces llevarlo. Salí tambaleando de la oficina, sin entender cómo mi mundo podía haberse derrumbado en menos de 5 minutos. En los pasillos, los empleados con los que había trabajado durante años me saludaban con naturalidad, sin saber nada. Uno me dijo: «¿Te vienes esta noche a tomar algo, Julián?» Asentí con una mueca. No podía hablar, no podía ni respirar. Entré a mi oficina por última vez. Miré cada rincón como si fuera parte de una despedida no planeada. En el escritorio, el marco con la foto familiar. Mi padre, mi madre, Adrián y yo. Una imagen que en otro tiempo me había dado fuerza. Hoy me perforaba el pecho. Guardé mis cosas en una caja. Dejé las llaves sobre el escritorio. No firmé nada. No pedí explicaciones. Solo salí, bajo una llovizna que se había desatado como si la ciudad supiera lo que pasaba. Caminé por las calles de Valencia con el traje empapado, sin paraguas, sin rumbo. No había coche que recoger ni casa a la cual volver con orgullo. Mi padre me había sentenciado sin juicio. Y lo más doloroso no era el despido, sino saber que ni siquiera se detuvo a preguntarme si era verdad. Y en ese silencio tan cruel, entendí que el castigo ya estaba escrito desde antes. Solo faltaba una excusa, y alguien muy cerca de mí se la había dado. Volví a casa esa noche sin mirar a nadie, sin responder llamadas, sin saber si caminaba por las aceras o por un sueño torcido que no terminaba de romperse. Mi piso en Ruzafa, que siempre me pareció cálido y funcional, ahora me parecía un refugio sin alma. Cerré las cortinas, apagué el móvil y me senté frente al ordenador, con la chaqueta aún mojada, sin haberme quitado los zapatos. No dormí esa noche, ni la siguiente. Pasé horas revisando correos, archivos, contactos, cualquier pista. Los correos que mi padre me había mostrado seguían dando vueltas en mi cabeza. Tenía mi dirección, mi tono, mi estilo de redacción. Pero algo estaba mal. Algo no cuadraba. Había frases que yo jamás usaría, archivos adjuntos que no conocía. Recordé a Raúl, el antiguo técnico de sistemas de la empresa. Un tipo discreto, leal, de esos que conocían cada rincón digital de Romero Construcciones. Yo lo había defendido el año anterior cuando quisieron despedirlo por reducción de costos. Le escribí un mensaje simple: «Necesito verte. Es urgente. No puedo explicarlo por aquí». Esa misma tarde quedamos en un pequeño café en la avenida Antiguo Reino. Cuando lo vi llegar, con su mochila al hombro y el gesto preocupado, sentí por primera vez que tal vez no estaba solo. «Lo siento, Julián. Me enteré de lo que pasó. Nadie lo entiende», me dijo al sentarse. «Tú eras el que sostenía esa empresa». Le conté todo. Le mostré los correos impresos. Sé que parecen reales, pero no lo son, le dije. ¿Puedes ayudarme a encontrar de dónde salieron realmente? Raúl asintió sin dudar. Dame una copia. Lo revisaré a fondo. Y esto se queda entre nosotros. Durante los días siguientes, Valencia seguía su ritmo mientras yo me encerraba en casa. Nadie me llamaba. Nadie preguntaba por mí. Como si me hubieran arrancado del mapa. Solo Raúl me mantenía conectado con una promesa. «Estoy en ello, hermano. Ya casi lo tengo». Y una noche, a las 2 de la madrugada, su mensaje apareció en mi pantalla. «Ven ahora. Tienes que ver esto». Fui hasta su piso en Benimaclet. Me abrió con ojeras profundas y una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el temor. «Mira», me dijo, señalando su portátil. En pantalla aparecían registros de acceso. Sesiones iniciadas desde cuentas de administrador. Una de esas sesiones, el día exacto en que se enviaron los correos, mostraba un ingreso remoto al servidor principal.
desde otra cuenta, no la mía. ¿De quién? Pregunté con la garganta cerrada. Raúl respiró hondo. De Adrián, tu hermano. Sentí un golpe seco en el estómago. Me apoyé contra la pared. No lo podía creer. ¿Estás seguro?, dije con voz apenas audible. Lo verifiqué 3 veces. Además, alguien intentó borrar los registros. Pero mal. Dejó rastros. No es un experto. Solo quiso tapar lo justo. Adrián, el mismo con quien compartí habitación de niño. El que se dormía antes que yo mientras yo le contaba historias para que dejara de temer a la oscuridad. El que me robaba las camisetas y luego me las devolvía riendo. El que recibía elogios sin levantar un dedo. El que ahora me había arrancado la vida. Me fui de casa de Raúl sin decir mucho más. Caminé por las calles de Benimaclet como un fantasma. ¿Por qué? Porque alguien que ya lo tenía todo necesitaba destruirme. Recordé miradas suyas en las que nunca reparé antes. Momentos de celos mal disimulados, bromas que dolían más de lo que parecía, silencios que escondían resentimiento. Quizás nunca fui su hermano. Solo fui el obstáculo que debía apartar. Pero aún así, por dentro, yo me resistía. No quería creer que todo fuera tan simple como una traición por envidia. Tenía que haber más, mucho más, y si quería demostrar mi inocencia, si quería limpiar mi nombre, tenía que seguir investigando. No bastaba con un registro informático, necesitaba pruebas sólidas, documentos, testimonios, algo que ni mi padre, en su ceguera por Adrián, pudiera negar. Apreté los dientes y me repetí una frase que ya empezaba a ser parte de mí. No me voy a rendir, no mientras la verdad esté esperando ser contada. Después de la revelación de Raúl, dormí por primera vez en días, pero solo 3 horas. Me desperté bañado en sudor, con una sola imagen rondando mi cabeza. La cara de Adrián sonriendo mientras mi padre me expulsaba. Esa sonrisa educada, impecable, que ahora entendía como una máscara, un disfraz de hermano. Sabía que con el acceso al servidor no bastaba. Tenía que ir más allá, encontrar los hilos que movía a Adrián en la empresa, porque si fue capaz de incriminarme, también era capaz de mucho más. Pensé en Lucía Ferrer, la jefa de contabilidad de la empresa. Había trabajado conmigo durante más de 6 años. Siempre honesta, siempre precisa, la única que cuestionaba a Adrián cuando llegaba con sus gastos de representación. Le escribí un correo cifrado, solo con una línea. Lucía, necesito saber si sigues confiando en mí. Ella respondió 2 horas después con un número de móvil y un mensaje claro. Nos vemos mañana a las 9 en el bar El Rincón, como antes. Solo tú y yo. Cuando llegué, ya estaba allí, nerviosa, con una carpeta en la mano. No sé si hago bien, dijo sin saludar. Pero si alguien merece saber la verdad, eres tú. Abrió la carpeta. Facturas falsas. Proveedores inexistentes. Transferencias sin justificar. Movimientos de inventario sin albaranes. Todo con sellos digitales que, en principio, parecían de mi padre, pero al analizarlos bien, eran manipulaciones. Llevo meses viendo cosas raras, dijo en voz baja. Intenté hablarlo con don Manuel, pero nunca me recibió. Me mostró un documento clave, un correo desde una cuenta encriptada solicitando la transferencia de fondos a una empresa en Suiza, y adjunto a ese correo una autorización electrónica a nombre de Adrián. ¿Esto lo tienes tú sola? Pregunté. Hice copias y las guardé, por si algún día todo estallaba. Lucía sabía lo que se jugaba, y aún así me lo entregó todo. Una traición de esa magnitud no se sostenía solo con envidia. No era personal, era corrupción.
Adrián no solo me había quitado mi puesto, había estado robando dinero de la empresa de nuestro padre, de la empresa que yo había protegido con cada hora de insomnio. Cuando salí del bar, el sol caía sobre Valencia como si no pasara nada, como si el mundo siguiera girando con la misma indiferencia de siempre. Caminé sin rumbo durante casi una hora, repasando en mi cabeza cada sonrisa falsa, cada reunión en la que Adrián aparecía de la nada, cada proyecto donde yo hacía el trabajo duro y él aparecía para las fotos. Entonces lo vi todo con claridad. No era un error. No fue un momento de debilidad. Fue una estrategia planificada. Él sabía que yo era el único obstáculo real entre él y el control absoluto de la empresa. Y lo peor es que funcionó. Pero ahora yo tenía pruebas. No solo para demostrar mi inocencia, sino para destapar una red de manipulación y robo que podía arrastrar a toda la familia. Esa noche extendí todos los documentos en mi mesa. Correos, registros, facturas, firmas electrónicas. Las piezas encajaban. Cada cifra tenía un eco. Cada nombre tenía un propósito. Cada mentira llevaba la firma de mi hermano. Me serví un vaso de agua, lo observé todo en silencio y sentí que el aire se volvía más liviano. Por fin entendí, no era yo quien había traicionado a la familia. Era él, el hijo intocable, el niño dorado, el que mi padre nunca se atrevió a cuestionar. Y si nadie más lo haría, entonces lo haría yo, aunque me costara lo poco que me quedaba. Esa misma madrugada, rodeado de papeles, pantallas encendidas y el eco de mi propio corazón golpeando el silencio, entendí que el momento había llegado. Tenía todo, cada prueba, cada registro, cada desvío de dinero firmado. Podía entregarlo todo a la policía financiera y dejar que la ley hiciera su trabajo. Pero algo me detenía, algo profundamente humano, o quizás familiar. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire de octubre me golpeara la cara. Las calles de Ruzafa estaban vacías, y por primera vez me sentí como un hombre que tenía el poder de destruirlo todo o de no hacerlo. Esa ambivalencia me pesaba más que el desprecio de mi padre, porque al final del camino yo seguía siendo un hijo. Y Adrián, a pesar de todo, seguía siendo mi hermano. ¿Y si todo esto se podía arreglar sin escándalo? ¿Y si había una forma de salvar la empresa sin arrastrar el apellido Romero por el suelo? Durante años, me habían enseñado que los problemas de familia se resolvían en casa, que el honor familiar se protegía a toda costa. Pero ¿qué pasa cuando esa casa ya está podrida por dentro? Cuando el silencio se convierte en complicidad. Pasé esa mañana en la playa de la Malvarrosa, caminando descalzo junto a la orilla, con los documentos dentro de un portafolio viejo que no soltaba. Cada paso era una pregunta. ¿Y si mi padre aún podía escuchar? ¿Y si no todo estaba perdido? ¿Y si Adrián, de alguna manera, se arrepentía? Pero cada pregunta traía consigo el peso de una década ignorada. Recordé la vez que mi padre me dejó fuera de una reunión clave para incluir a Adrián, sin experiencia, porque tiene carisma y sabe hablar bien. Recordé cuando salvé un contrato millonario y mi madre solo me preguntó si Adrián también había ayudado. Recordé todos esos silencios que dolían más que las palabras. Y sin embargo, no quería hacer esto por rabia. No quería que mi acto final en esta historia fuera de destrucción. Yo no era como ellos. Yo no necesitaba hundir a nadie para valer. Solo quería que se hiciera justicia. Regresé a casa, me serví un café negro y con manos firmes, más firmes de lo que pensé que tendría, organicé todo el dossier, los registros del servidor con acceso de Adrián, o facturas falsas y proveedores ficticios, o testimonios de Lucía y Raúl, o capturas de transferencias internacionales. Todo cuidadosamente clasificado, con copias de respaldo en la nube.
Ya no era una simple carpeta, era un mapa completo del engaño, una confesión sin palabras. Antes de dar el siguiente paso, me miré en el espejo. Vi a un hombre que ya no buscaba aprobación, que ya no quería escuchar un «estoy orgulloso de ti». Lo que quería era cerrar un ciclo. Entonces decidí, hablaría primero con mi padre, no para pedirle nada, sino para mostrarle la verdad, frente a frente. Él tendría la última oportunidad de ver lo que su hijo menor había hecho. Y si aún así elegía el silencio, entonces yo elegiría la justicia. Respiré hondo, tomé el portafolio, me puse la chaqueta, y mientras bajaba las escaleras, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, ya no me temblaban las piernas. Porque cuando uno camina hacia la verdad, por dura que sea, lo hace con paso firme. Y yo estaba listo para enfrentar al hombre que me dio la espalda. Y también para perdonarlo si era capaz de abrir los ojos. Aunque en el fondo, sabía que eso era pedirle demasiado. Esta no es solo una de esas historias de venganza. Es el reflejo silencioso de lo que muchos han vivido. Darlo todo, recibir nada y aún así tener que decidir entre el rencor y la justicia. Julián eligió el camino más difícil, el que no deja heridas en otros, pero sí cicatrices en el alma. Porque a veces, defender la verdad significa perderlo todo, excepto la dignidad. Y tal vez eso es lo que más cuesta, aceptar que quienes deberían protegerte son los primeros en soltar tu mano cuando más los necesitas. Pero también es ahí donde nacen los hombres que ya no piden permiso para existir. Si tú también pasaste por algo parecido, si alguna vez fuiste señalado injustamente por quienes más amabas, te invito a dejar en los comentarios la frase «Yo también lo viví». No estás solo, y tu historia también merece ser contada. Dale me gusta si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para seguir descubriendo relatos donde el silencio, la traición y la verdad se enfrentan en lo más profundo del alma humana. Porque a veces, la justicia empieza cuando decidimos ya no callar.